Hoy tenemos como, hoy tenemos como invitado para exponer en nuestra serie de seminarios al profesor Rodrigo Caputo. El profesor Caputo obtuvo su PhD en la prestigiosa Universidad de Cambridge, una de las mejores del mundo, de donde es la casa de Keynes, ¿no? Y tiene ya varios años trabajando con nosotros en el Departamento de Economía. Antes había estado en el Banco Central y otras posiciones de mucho prestigio. Y bueno, él se... Uy, parece que se quedó pegado, profesor. Sí, sí. Parece que Se salió. va a tener que volver a ingresar. Lo esperamos un minuto, profesor, y si no partimos nomás. Ahí está. Sí, ahí tú está, dime. Con usted le dejo al profesor Rodrigo Caputo entonces para que comience su charla, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, antes que nada agradecer la posibilidad de poder presentar acá. Este es un trabajo que es en conjunto con Felipe Leal. Felipe fue ayudante mío en la Universidad de Chile. Bueno, fue alumno mío de los cursos de Economía Monetaria, que es el mismo que estoy haciendo en USACH. Fue ayudante después mío. Y después le guié la tesis y efectivamente la tesis surgió este paper. Él ahora está en la UCLA haciendo un doctorado. ¿Qué es lo que hacemos en este paper? Es un paper que lo que busca hacer es ver cuál es el rol del tipo de cambio en una regla sencilla de política monetaria en una economía abierta. ¿Okay? Entonces eso es lo que nos preguntamos a partir de cierta evidencia que encontramos, que es que los bancos centrales reaccionan de forma más o menos sistemática a distintas variables, a la inflación, al producto y eventualmente al tipo de cambio también. Entonces queríamos tratar de conjeturar cuál es la razón por la cual esta respuesta al tipo de cambio podría existir. Entonces hacemos varias cosas en este paper y en la presentación en particular voy a enfatizar algunos de los mecanismos teóricos que encontramos que justifican la presencia eventualmente del tipo de cambio dentro de la regla de política monetaria. Pero el principal resultado del paper es que cuando hay información incompleta, es decir, cuando el Banco Central eventualmente no puede observar todas las variables de la economía en tiempo real, por ejemplo, la tasa natural de desempleo es una variable que existe, pero no se puede calcular de forma frecuente y tampoco en tiempo real. La inflación a veces tampoco se puede observar, etcétera, etcétera. Entonces, el tipo de cambio real o la respuesta al tipo de cambio real surge en el modelo que nosotros derivamos, no como una respuesta hacia el tipo de cambio real en sí mismo, sino que como una respuesta a una variable que no se observa, y la variable que no se observa y a la cual responde el tipo de cambio es la tasa natural de interés. ¿Okay? Y la tasa natural de interés, a su vez, reacciona o se mueve en torno o como consecuencia de shocks de productividad de la economía. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es: Optimal Monetary Policy and Incomplete Information, does the real exchange rate matter? La respuesta es sí, importa, pero importa porque es una proxy de una variable que es relevante y que no se observa. ¿Okay? No es que el tipo de cambio sea un objetivo en sí mismo para el Banco Central, que uno podría pensar que podría ser, de hecho. Parte de la discusión hoy día de coyuntura en Chile precisamente ve en la visión de algunas personas el tipo de cambio como una eventual variable que el Banco Central debería mirar. En el caso nuestro eso es distinto, surge porque es una proxy de una variable que no se observa. Entonces tiene contenido informacional, se observa el tipo de cambio de forma inmediata, digamos, de forma diaria, hoy día, segundo a segundo lo podemos observar, y ese tipo de cambio que uno observa captura información de una variable que nosotros, o que el Banco Central no observa y que es relevante. Entonces, ese es quizá el principal mensaje del paper. A todo esto, me imagino muchos de ustedes, o algunos probablemente estar en mi curso, entonces
quizá algunas cosas van a ser familiares. Para los que no, o digamos, para todos, si es que tienen preguntas, dudas, por favor, me detienen y conversamos. ¿Okay? Bien, entonces voy a dar un poco de contexto al entorno en el que vamos a estar trabajando. Vamos a, y va a quedar más claro en las siguientes transparencias, pero vamos a usar un modelo microfundado de economía abierta, bastante estándar en la literatura, bastante, comillas, manejable o tratable. Es un modelo que es relativamente compacto y que permite un análisis, digamos, de forma cerrada, soluciones que uno puede de alguna forma derivar a mano. ¿Okay? Antes de entrar en el modelo en sí, digamos, el modelo refleja ciertos ingredientes o ciertas características que existen en la realidad de la manera en que se conduce la política monetaria. Y entonces, antes de entrar de lleno en el modelo, digamos, que puede resultar un poco abstracto y peor, puede resultar ajeno, digamos, a todas las personas que no están tan interiorizadas del diseño de la política monetaria, voy a dar un poco de contexto antes respecto de qué es la política monetaria. ¿Okay? Entonces, y de ahí me voy a mover hacia el corazón o hacia la columna vertebral, digamos, del paper, que es el modelo más teórico. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto hoy día? ¿Cómo se hace la política monetaria hoy? Bueno, la política monetaria la diseña el Banco Central y tiene que ver básicamente con dos cosas que son relacionadas, con el control de la cantidad de dinero y o con el control de la tasa de interés, que es el precio de la cantidad de dinero. ¿Okay? Entonces el Banco Central tiene, grosso modo, en términos de política monetaria, esos dos instrumentos que no son independientes a disposición. En verdad tiene uno solamente. Si es que escoge la cantidad de dinero, la tasa de interés se ajusta endógenamente, y viceversa, si es que escoge la tasa de interés, entonces la cantidad de dinero se ajusta. Entonces el Banco Central tiene ese instrumento, y lo que la literatura o lo que la profesión ha aprendido hasta hoy día, digamos, es acerca del impacto que la política monetaria tiene en la economía. Lo primero es que respecto a este impacto hay consenso ya de que no existen efectos de largo plazo de las políticas monetarias. ¿Okay? Entonces en largo plazo no hay efectos reales de cambios en las variables nominales. ¿Okay? Bueno, uno podría pensar en situaciones extremas, Venezuela, Argentina, países con hiperinflación, en que, claro, las variables nominales al final se exacerban tanto que terminan destruyendo los mecanismos o la economía real, por así decirlo. Pero en general, en situaciones, comillas, más normales, la política monetaria no tiene efectos reales. ¿Okay? En el largo plazo determina solamente variables nominales, y lo importante, lo que le da el rol al Banco Central, es que en el corto plazo puede tener efectos reales. Entonces, esto, que es el impacto de la política monetaria, de nuevo, ya existe un consenso bastante establecido de que tiene efectos en el corto plazo, no así en el largo plazo. ¿Cuáles son los instrumentos de la política monetaria? Lo que les mencionaba, la máquina de imprimir billetes, el dueño es el Banco Central, digamos, o la persona responsable. Podríamos pensar que nosotros somos los dueños como país, y puede entonces controlar eventualmente la cantidad de dinero que hay en la economía. El Banco Central tiene el monopolio de la producción de dinero. Nosotros, los privados, digamos, no podemos producir dinero, está contra la ley, y es entonces el Banco Central el encargado de proveer liquidez a la economía. Y alternativamente el Banco Central, como les mencionaba, puede manejar la cantidad de dinero o puede controlar la tasa de interés. Entonces hace una de esas dos cosas, no ambas de forma independiente, y en general hoy día quiero decir, hoy en la mayoría de los países que diseñan política monetaria con metas de inflación, es la tasa de interés el principal instrumento. Entonces, recapitulando un poco, la política monetaria tiene impactos reales en la economía en el corto plazo, que puede afectar variables reales, en el largo plazo no, eso también ya, entonces son dos efectos que también están bastante establecidos. Puede utilizar instrumentos para diseñar política monetaria, es decir, para afectar eventualmente las variables reales en el corto plazo y las nominales solamente en el largo plazo, y estos instrumentos son o el dinero o la tasa de interés. Hoy día es la tasa de interés el principal instrumento. ¿Okay? ¿Y cuáles son los objetivos de la política monetaria? Bueno, aquí la discusión en Chile ha estado bastante intensa y ha sido, digamos, algo relativamente novedoso, pero los objetivos de la política monetaria en general son de estabilidad de precios
y en el largo plazo, eventualmente también en plazos más cortos, y en el corto plazo, como hay efectos reales, también estabilizar el ciclo. ¿Okay? Aquí mucho se ha mencionado, digamos, acerca de que Chile, de hecho, tiene como mandato el Banco Central estabilizar el nivel, estabilizar los precios, digamos, y mucha gente argumenta que no existe un objetivo exprofeso respecto de estabilizar el ciclo, y nombran a Estados Unidos como, digamos, como el paladín el defensor de ambos, de la estabilidad de precios y estabilidad de productos. ¿Okay? Y bueno, aquí quizá una salvedad, Estados Unidos efectivamente tiene dentro de sus objetivos estabilizar los precios o la inflación, y esto es importante, tiene también como objetivo la máxima cantidad de empleo o la máxima cantidad de producto, pero condicional, no es un argumento incondicional, sino la máxima cantidad de empleo potencial de la economía. ¿Okay? Algo así por el estilo, digamos, que es llevar a su economía al máximo potencial, no al máximo incondicional. ¿Se dan cuenta? Entonces, Estados Unidos tiene eso exprofeso. En Chile existe eventualmente también, si es que uno ve la historia, digamos, una, comillas, preocupación por que el ciclo o porque el producto no se mueva mucho desde su nivel de tendencia. Los datos muestran que desde que el Banco Central es autónomo en Chile, hasta hoy día la volatilidad del producto y de la inflación ambos han caído. Bien, en general entonces están estas dos, digamos, fuentes de estos dos objetivos que el Banco Central puede tener, estabilidad de precios y estabilidad de estabilizar el ciclo. Puede que ambos, o la consecución de ambos objetivos se logre de forma simultánea, en cuyo caso no hay ningún conflicto, el Banco Central no tiene que decidir. Entonces es posible en algunos casos estabilizar ambos. En algunos casos eso no va a ser posible. ¿Okay? Y ahí el Banco Central entonces tiene que, de alguna forma, lidiar con un trade-off en que tiene que explicarle a la sociedad que va a estabilizar los precios, y eso va a tener eventualmente un costo en términos de producto. Es lo que pasa hoy día, de hecho es alguna de las objeciones que parte de la sociedad tiene a el aumento de tasas que ha realizado el Banco Central bajo la conducción de Mario Marcel, porque bueno, argumentan que efectivamente eso puede hacer que el empleo se recupere más lentamente, pero bueno, efectivamente el aumento de tasas persigue estabilizar la inflación que está completamente fuera hoy día del rango de tolerancia del Banco Central. Entonces hoy día las críticas a Marcel, digamos, de parte de algunos personeros, se fundamenta precisamente en eso, en que hoy día conseguir ambos objetivos no se puede. ¿Okay? Pero entonces eso vamos a ver que es parte un poco de la dinámica de la política monetaria en general, digamos, es parte del entorno con el cual los banqueros centrales tienen o están acostumbrados a convivir. Bien, ¿cómo se hace la política monetaria hoy día? En general, y cuando quiero decir en general, cuando uno de los países de la OECD, los países de América Latina, no OECD incluso, tienen esquemas de política monetaria que son muy similares a través de distintos regímenes políticos incluso. ¿Okay? Entonces hay una política monetaria que es lo que se llama inflation targeting o metas de inflación. ¿Okay? Y esto, así en simple, digamos, es un esquema de política monetaria en que el Banco Central de forma explícita anuncia un objetivo para la inflación. ¿Okay? Un objetivo que la inflación debe alcanzar en un horizonte determinado. Y ese objetivo es el target. Y usa sus instrumentos, y esos instrumentos en general, como mencionaba, son la tasa de interés para alcanzar este objetivo. El objetivo puede ser alcanzado no de forma continua a través del tiempo, sino que puede tener algún rezago en el tiempo en que se alcanza. Eso también está diseñado de forma explícita para evitar fluctuaciones eventualmente muy bruscas y o para acomodar ciertos cambios de precio que son o que desvían la inflación de su objetivo, pero que la desvían de forma en el corto plazo. ¿Okay? Entonces, en general, el objetivo, o para mantener estos grados de libertad, los bancos centrales han puesto el objetivo de estabilidad de precios, pero en un horizonte de mediano plazo, 1, 2 años, etc. ¿Okay? Y como les mencionaba, esto evita las fluctuaciones excesivas del producto. Ok, eso entonces en términos generales, en términos, comillas, teórico-prácticos.
En la práctica, ¿qué es lo que sucede en el mundo? Bueno, aquí están los países que siguen, que tienen metas de inflación. ¿Okay? Entonces, aquí puse dos países, digamos, Chile y Nueva Zelanda, que uno podría pensar que tienen ciertas similitudes, digamos, economías pequeñas, abiertas, exportadoras, etc. Y, bueno, Nueva Zelanda es el primer país que adopta ex profeso la meta de inflación, un esquema de política monetaria. Eso es en el año 90, cuando todavía se sabía poco, digamos, acerca de cómo funciona este esquema o de los fundamentos teóricos. Entonces, Nueva Zelanda es el primero. Después viene Canadá, Reino Unido, Australia, Suecia, etc. ¿Okay? El mundo desarrollado, Israel, digamos, junto con nosotros, Brasil, en 99, tiene un esquema de meta de inflación explícito. ¿Qué caracteriza al esquema de meta de inflación? Bueno, dos cosas. La meta misma, se dan cuenta, Nueva Zelanda tiene un objetivo de 1 a 3. Nosotros tenemos de 3, de objetivo de inflación de 1 a 3. Nosotros tenemos 3% como objetivo la mayor parte del tiempo, con un rango de tolerancia de -1. Brasil tiene un objetivo de inflación más alto, eventualmente reflejando un poco, quizá una historia hiperinflacionaria más reciente que la nuestra. Sudáfrica, etc. Noruega, Perú, incluso Rusia. ¿Bien? Rusia también tiene metas de inflación. Lo notable, entre paréntesis, es que Brasil ha mantenido las metas de inflación durante todos sus gobiernos, desde el 99 hasta hoy día. Han pasado gobiernos de distintos signos, digamos, desde el PT, a principios del 2000 hasta hace algunos años, hasta Bolsonaro hoy día. El Banco Central se ha mantenido autónomo en todo este periodo de tiempo. De hecho, el Senado brasilero aprobó la autonomía del Banco Central hace algunos meses, en la autonomía plena, digamos. Y el punto, lo que quiero decir es que este esquema de metas de inflación eventualmente trasciende las visiones del gobierno. Es un esquema que se adopta a nivel, comillas, de Estado. ¿Okay? Bolivia aquí no aparece, y Bolivia es, bajo los gobiernos de Evo Morales, digamos, hasta hoy día, ha sido, en palabras del Fondo Monetario, digamos, va más allá de mi opinión personal, pero en palabras del Fondo Monetario ha sido uno de los países de la región que ha logrado estabilizar las variables nominales, le hace inflación, de forma más exitosa, junto con una reducción importante de los niveles de pobreza y de desigualdad. ¿Okay? Entonces, pero el punto es, lo que quiero recalcar es, los esquemas de política monetaria, de metas de inflación, muchas veces trascienden las visiones que los propios gobiernos puedan tener. ¿Okay? Entonces, es un esquema que se ha adoptado de forma masiva, digamos, en el mundo, y que ha venido acompañado con un grado amplio de autonomía. ¿Okay? Entonces, eso es lo que caracteriza a la esquema de metas de inflación, la meta y eventualmente el uso de un instrumento en particular, que es en la mayoría de todos estos países la tasa de interés. Bien, entonces, habiendo dejado claro que la meta de inflación o el objetivo inflacionario o de estabilidad de precios es uno de los principales objetivos del Banco Central, uno tendría que preguntarse, y de hecho Taylor en el año 93 se lo pregunta y lo responde, es cómo la política monetaria se diseña. Entonces, Taylor en el año 93 propone una regla simple para el diseño de política monetaria, en que la tasa de interés, que como les mencionaba es el instrumento de política, reacciona a la inflación hoy día, o a la diferencia entre la inflación hoy día y una constante, que él calcula en 2%, y a la diferencia entre el PIB y un PIB de tendencia, y en este caso la respuesta es 0,5 para esta brecha de producto y 1,5 para la brecha de inflación. Y desde Taylor en adelante, y de hecho esta regla se conoce como la regla de Taylor, digamos que es, por así decirlo, la piedra angular de la teoría de bancos centrales, desde los últimos 30 años hasta acá. La regla de Taylor efectivamente se denomina regla de Taylor a partir de la contribución que John Taylor genera el año 93, caracterizando el comportamiento sistemático del FED. ¿Okay? ¿Qué quiere decir el comportamiento sistemático? Que uno más o menos puede conjeturar cuál va a ser la respuesta de política monetaria del FED si es que uno conoce el PIB y la inflación. Y es la parte sistemática,
que refleja entonces el escenario más probable. Eventualmente puede haber shocks estocásticos que hagan que el Banco Central eventualmente se desvíe de esta prescripción. ¿Okay? Entonces es una regla que no es mecánica. Y desde ahí en adelante, desde la contribución de Taylor y desde la generación de un esquema de política monetaria basado en metas de inflación, una de las preguntas recurrentes de la profesión ha sido cómo implementar de forma óptima la política monetaria en economías abiertas y en economías cerradas. ¿Okay? No voy a entrar en mucho detalle, pero en economías abiertas, la regla de Taylor, más o menos, puede ser representada de una forma, comillas, extendida, en que la tasa de interés reacciona a la tasa natural. Este es un constructo teórico, por así decirlo, que tiene una contraparte en la realidad también, pero uno podría pensar, o digamos la profesión, ha llegado como a un consenso en que eventualmente una regla tipo Taylor es lo que puede describir la política monetaria óptima en una economía abierta. ¿Okay? Entonces, la forma en que óptimamente el Banco Central debería mover la tasa de interés nominal responde a varias variables, a tres: a cómo se mueve la tasa natural. ¿Okay? La tasa natural es una variable que refleja los movimientos de productividad en la economía. Si somos más productivos, quiere decir que somos, comillas, más ricos, que podemos consumir más. Eso implica que la tasa natural de interés debería ser más baja. El Banco Central debería bajar la tasa para incentivar un consumo mayor en un contexto en que somos más productivos. Viceversa, si somos menos productivos, la tasa de interés natural sube para generar una contracción del consumo que sea coherente con nuestra menor productividad. Entonces, esta tasa natural aparece como un elemento dentro de una regla de Taylor para una economía abierta y relaciona entonces la productividad con el nivel de tasa de interés. Si es que la tasa de interés natural es constante, el Banco Central, de todas formas, podría querer estabilizar la inflación doméstica, PH, y eventualmente la brecha de producto, que es la diferencia entre el producto hoy día y el producto de largo plazo. ¿Okay? Entonces, esta es, de nuevo, la forma de consenso de una política monetaria en una economía abierta. Y eventualmente, algo que ha sido tema de discusión es cuál es el rol del tipo de cambio real, que voy a marcar en amarillo para mencionar que es algo que probablemente no hay mucho consenso en la profesión. Y en lo básico, o el resultado, digamos, el primer resultado, así teórico, importante, es que en una economía abierta, bajo ciertas condiciones, es eficiente reaccionar a la tasa natural, a la inflación, se lo vamos a poner en verde para recalcar que la inflación es una variable a la que se debería responder, y a la brecha de producto. Y no existe consenso respecto del rol del tipo de cambio real. Más bien, el consenso que hay es que si es que tiene un rol, el tipo de cambio real debería tener una respuesta cero. Es decir, esto debería evitarse. Lo voy a poner en rojo o en rosado. ¿Okay? Entonces, ese es más o menos hoy día el consenso teórico. No hay un rol para el tipo de cambio dentro de una regla óptima. ¿Okay? Entonces, lo que nos queremos preguntar o lo que queremos resolver es, por así decirlo, un puzzle teórico empírico, que es: la teoría nos dice que el tipo de cambio no debería entrar en la regla. Las estimaciones empíricas nos dicen que los bancos centrales parece que reaccionan al tipo de cambio. Y eso, que parece un poco contradictorio, queremos investigarlo. Okay, entonces, esa va a ser, grosso modo, nuestra pregunta, que está inserta entonces en el contexto general en que se diseña la política monetaria. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a estar, o en qué entorno vamos a estar trabajando? Vamos a estar trabajando en modelos nuevo keynesianos que se han usado de forma, o se usan todavía de forma sistemática en la academia y en el diseño de política económica. Los modelos nuevo keynesianos tienen la virtud de ser microfundados, entonces surgen del comportamiento optimizador de firmas y hogares, y desde ese punto de vista son inmunes a la crítica de Lucas. Combinan ciertas características de los modelos de ciclos reales, en que las únicas variables que generan movimientos
en el resto de la economía son variables reales, productividad, por ejemplo, cantidad de capital, cantidad de mano de obra, etc. Y combinan también estos modelos neo-keynesianos esas características junto con rigideces nominales que le dan nuevamente un cierto rol a la política monetaria. Cuando hay rigideces nominales, el Banco Central puede mover variables nominales, como la tasa de interés nominal, y afectar variables reales. ¿Okay? Eso lo puede hacer en el corto plazo, si es que existen rigideces nominales. En el largo plazo, cuando estas rigideces se disipan, entonces el Banco Central ya no puede modificar las variables reales. Y como le mencionaba, la política monetaria es neutral en el largo plazo, y esto también está capturado en los modelos neo-keynesianos, junto al hecho que la política monetaria puede tener efectos de corto plazo. Y aquí les voy a resumir, digamos, en una transparencia un poco lo que es el consenso hoy día en la profesión. Las economías pequeñas, las economías cerradas, los shocks de productividad generan movimientos en la inflación y en la brecha de producto que van en una misma dirección. ¿Okay? Entonces, no existe un trade-off de política monetaria. El Banco Central está en la mejor situación que podría estar, que es que al estabilizar la inflación, estabiliza también la brecha de producto y estamos todos felices. ¿Okay? Entonces, es justo lo que hoy día no le pasa a Marcel. Entonces, Marcel, para estabilizar la inflación, tiene que, comillas, eventualmente desestabilizar o estabilizar más lentamente la inflación. Pero cuando hay shocks de tecnología, precisamente estabilizar una variable me permite generar ambas y todos me aplauden de pie. Y eso se llama, lo denominan en la profesión, digamos, no sé por qué motivo, la coincidencia divina, ¿ok? Divine coincidence. Y esto es, bueno, Woodford, Clarida y varios otros economistas han contribuido a esta literatura y han acuñado este término de la divina coincidencia. ¿Okay? En economías abiertas, una contribución importante es de Clarida y compañía en 2001, es que la política monetaria es parecida, o de hecho es idéntica, isomórfica, dicen ellos, a la política monetaria en economías cerradas, ¿ok? O en economías cerradas. ¿Y qué quiere decir que sea isomórfica? Que si es que nos concentramos en la inflación doméstica, en la inflación de los bienes producidos internamente, bajo shocks de productividad, efectivamente la divina coincidencia también se cumple en una economía abierta, con la salvedad de que esta no es la inflación total, sino que es la inflación de los bienes producidos internamente. Entonces, pareciera que, de nuevo, existen bastantes analogías en términos de la política monetaria en ambos contextos, economía cerrada y economía abierta. Y como les mencionaba, la política monetaria óptima se ve como esto. ¿Okay? Es una respuesta a la tasa natural que captura los shocks de productividad, es una respuesta a la inflación doméstica y es una respuesta a la brecha de producto. ¿Okay? Entonces, aquí no hay reacción a ninguna variable externa. Reaccionar al tipo de cambio, reaccionar al PIB externo, reaccionar a la tasa nominal externa, etcétera, etcétera. Cualquier variable externa que uno pueda pensar es ineficiente, no tiene ningún sentido. ¿Okay? No tiene ningún poder estabilizador, más bien por el contrario. Si uno reacciona a una variable como el tipo de cambio real, en este contexto, en el contexto de esta regla, uno no gana nada, más bien pierde. El gran problema de la regla óptima que les menciono es que la inflación uno la observa, digamos, los bancos, el INE la calcula en Chile, los bancos privados conjeturan cuál va a ser la inflación. Cuando ustedes que trabajen en un banco privado van a recibir millones de pesos en compensación, digamos, junto con las felicitaciones del caso, si es que son capaces de anticipar la evolución correcta de la inflación. Porque eso permite, de alguna forma, a los bancos privados establecer los precios eficientes de los productos que intermedian, ¿okay? Y eventualmente también anticipar hacia dónde va a mover la política monetaria sus variables. ¿Okay? Entonces, esa es la regla eficiente. El problema, y este es un gran problema práctico, es que la tasa natural no se observa. A diferencia de la inflación, a diferencia de la brecha de producto, bueno, la brecha de producto tampoco se observa. Entonces, la tasa natural o el PIB natural, y peor, la tasa natural de interés, son variables inobservables, existen, están en la economía dando vueltas, están subyacentes en el comportamiento de la economía, pero no las podemos observar. ¿Okay? Entonces, lo que ha estudiado
Galí y Monachelli, que son dos economistas que han contribuido enormemente a esta literatura, han estudiado reglas que son implementables y cuáles son las características que estas reglas implementables generan en un modelo teórico. Entonces, ¿qué regla es implementable? Bueno, una regla que reacciona a una variable que yo observo, que es la inflación. ¿Okay? No observo el tipo de cambio, la tasa natural, no puedo reaccionar a la tasa natural porque no la observo. No observo el PIB natural, tampoco puedo entonces responder al PIB natural de manera en tiempo real. ¿Okay? El Banco Central tiene, comillas, ese dilema, y no solo en Chile, en todo el mundo, de no poder observar las variables en su nivel natural. ¿Okay? Y entonces, todas estas reglas son distintas a la regla eficiente porque no reaccionan a la tasa natural y por lo tanto son subóptimas. Y aquí viene la pregunta del paper. Después es una larga introducción, pero aquí viene la pregunta del paper. Nosotros lo que hacemos es que derivamos, y aquí lo voy a poner en verde porque lo derivamos con la respuesta óptima a la tasa, al tipo de cambio o a la depreciación real del tipo de cambio. ¿Okay? En un contexto en que la autoridad puede reaccionar a la inflación doméstica, pH, al crecimiento del PIB y no observa la tasa natural. Entonces, este tipo de reglas que tienen la reacción al tipo de cambio real son reglas que efectivamente existen en países que siguen metas de inflación. Cuando uno estima esto de forma empírica, uno encuentra un coeficiente de respuesta distinto de cero. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, si estas reglas son subóptimas, porque no tienen la tasa natural, ¿podemos aproximar el primer mejor? ¿Puede o existe un nivel de reacción al tipo de cambio que nos permita hacer una regla que sea análoga a la regla eficiente, pero inimplementable? Y esa es entonces la pregunta que vamos a tratar de resolver. Estas reglas, que eventualmente son subóptimas, son usadas de forma sistemática en el diseño de política monetaria en la práctica. ¿Okay? Entonces, distintos bancos centrales con distintos modelos neokeynesianos usan este tipo de reglas. Y aquí, un poco, digamos, para que sepan que Chile no es el único país que tiene reglas de esquema o que sigue un esquema de inflación, de metas de inflación. Uno puede ver que, por ejemplo, Brasil tiene un modelo macroeconómico que se llama SAMBA, Structural Analysis Model for the Brazilian Aggregates, algo así se llama, que efectivamente tiene una regla sistemática y que es una regla parecida a la que está acá arriba. En Israel, el modelo que se llama Moishe. En Chile, el modelo que se llama MAS, que se usa al interior del Banco Central. En Canadá, el modelo que se llama Totem, etcétera, etcétera. Hay distintos países con distintos modelos. Todos estos modelos tienen una política monetaria que reacciona en parte al tipo de cambio real. ¿Okay? Entonces, nuestra pregunta es bastante específica, es cuál es el rol del tipo de cambio en estas reglas sencillas. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos el modelo más simple que podemos, teórico. El modelo más simple quiere decir el modelo que pueda ser solucionado de forma analítica, y vemos cuál es el valor que FIQ debería tener y por qué FIQ tiene el valor que tiene. Entonces, lo que hacemos nosotros es encontramos la respuesta óptima para el coeficiente FIP y FIQ. ¿Okay? Como se dan cuenta, aquí no tenemos la brecha de producto porque no la observamos. Entonces, nuestra regla tiene, digamos, dos virtudes. La primera es que no necesita reaccionar a variables no observables. Esa es la primera virtud. La segunda virtud que tiene nuestra regla es que permite implementar o permite determinar el coeficiente óptimo de respuesta FIQ de forma analítica. ¿Okay? Entonces nos puede decir qué es el FIQ óptimo. Y lo que encontramos es que existe, bajo ciertos shocks, la posibilidad de estabilizar ambos, la inflación y la brecha de producto. Entonces la divina coincidencia es algo que tiene el modelo que trabajamos y es algo que implementa el coeficiente de respuesta óptima. Cuando hay shocks de oferta que implican que hay un trade-off, entonces que no se cumple la divina coincidencia, nuestra regla, como cualquier regla, en todo caso, va a ser ineficiente porque no se pueden estabilizar ambos objetivos de forma simultánea. Lo que sí es, va a ser subóptima.
Lo que sí es que nuestra regla va a ser todavía eficiente, es decir, nuestra regla va a minimizar de alguna forma la volatilidad de la inflación y la volatilidad de la brecha de producto. Nuestra regla, si no, tiene, hay que mencionarlo, tiene ciertos comportamientos o puede inducir ciertos comportamientos, comillas, peligrosos. ¿Ok? Nuestra regla puede caer lo que la gente denomina zona de indeterminación. Lo que quiere decir es que nuestra regla, como muchas otras en particular que responden al tipo de cambio, puede generar respuestas en la economía que son desestabilizadoras. ¿Ok? Entonces, Schmidt, Roy y Uribe tienen una contribución bien importante en que, 2003, en que muestran que reaccionar al tipo de cambio puede generar indeterminación, ¿okay? Puede generar inestabilidad agregada. Pero, y esa es otra ventaja de nuestra regla, digamos, otra contribución que hacemos nosotros podemos escapar de esta trampa de indeterminación con una respuesta mayor a la inflación. ¿Okay? Entonces, nuestra regla puede implementar el equilibrio eficiente, puede caer en zonas de indeterminación, y eso es malo, digamos, pero, ese es el pero, tenemos un antídoto, o tenemos una vacuna. Nuestra regla tiene una vacuna, que es reaccionar a la inflación de forma más agresiva, y eso previene que nos contagiemos con el virus de la indeterminación. ¿Okay? Entonces, todas esas características están presentes en nuestra regla. Entonces, voy a avanzar, no me queda mucho tiempo, y sí me quedan un montón de transparencias, entonces me voy a saltar la evidencia empírica, que muestra que efectivamente el tipo de cambio aparece en las respuestas sistemáticas de la política monetaria en distintos países. Que hicimos este ejercicio para Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y bueno, para Chile hay bastante literatura, que muestra que la respuesta de la política monetaria al tipo de cambio es positiva y es estadísticamente significativa en varios países. Eso, además de la respuesta que los bancos centrales tienen a la inflación y a la brecha de producto. ¿Okay? Entonces les voy a mostrar, en lo que me queda de presentación, el modelo de Galli-Monachelli, que es, por así decirlo, el modelo prototípico de modelo de política monetaria, prototípico de una economía abierta. Y les voy a mostrar cómo nosotros, dentro del en el contexto del modelo de Galli-Monachelli, vamos a poder derivar la respuesta óptima al tipo de cambio real en ausencia de observacionabilidad de la tasa natural. ¿Okay? Es decir, si es que la tasa natural de interés y la brecha de producto no se pueden observar, cosa que es, digamos, es un supuesto bastante realista, nosotros podemos hacer una política monetaria que va a ser o que va a subsanar ese problema. ¿Y cómo lo subsanamos? Como le mencioné, reaccionando al tipo de cambio real, que es, comillas, una proxy o que contiene en sí mismo, digamos, movimientos a la tasa natural de interés y o al PIB natural. ¿Okay? Entonces, el modelo de Galli-Monachelli es un modelo compacto que tiene tres agentes: hogares, firmas y el Banco Central. Los hogares trabajan, las firmas producen y el Banco Central controla la tasa de interés. ¿Okay? Este es el modelo prototípico, es un modelo de tres ecuaciones con tres incógnitas. La primera ecuación es una ecuación, la 4, que es para la brecha de producto, que nos dice que la brecha de producto, que es la diferencia entre el PIB efectivo y el PIB de tendencia o el PIB natural, es función de el PIB en el periodo siguiente. ¿Okay? Es una ecuación que mira hacia adelante y es función negativa de la tasa de interés real. ¿Okay? Entonces, lo que nos dice esta ecuación, que es fundamental en los modelos macroeconómicos, es que aumentos en la tasa de interés lo que generan es una caída en el consumo y eventualmente la producción hoy día. ¿Por qué? Porque lo que hacen los individuos, esta ecuación surge de los hogares, digamos, lo que hacen los individuos ante un aumento de tasa de interés es que dejan de consumir hoy día para traspasar consumo al futuro y viceversa. ¿Okay? Entonces, la tasa de interés nominal, que es el instrumento de política del Banco Central, tiene impacto sobre el producto o la brecha de producto a través de esta curva, que es la curva IS. Después viene la curva
de Phillips neokeynesiana, en que la inflación de los bienes producidos internamente responde a la brecha de producto, que es una proxy, o está aproximando aquí los costos marginales, y responde también a la inflación futura. ¿Okay? Y tanto la curva IS como la curva de Phillips neokeynesiana tienen elementos estocásticos. En el caso de la curva de Phillips neokeynesiana, el elemento estocástico son shocks no anticipados en los precios. ¿Okay? En el caso de la curva IS son shocks a la tasa natural, que como les decía, y reitero, incorporan elementos de productividad. Y finalmente la regla de Taylor que el Banco Central sigue y que en su estado ideal es una regla que reacciona a la tasa natural, a la inflación doméstica y a la brecha. Como se dan cuenta, este es, como les digo, es en su estado ideal y es el estado que es, comillas, no implementable. ¿Por qué? Porque ni la brecha de producto ni la tasa natural pueden observarse en la práctica. ¿Bien? Voy a saltarme esto. Perdón. Solo mencionar que esta es la tasa, la regla de Taylor, la ecuación 6 es la tasa óptima, ¿okay? La respuesta óptima, que como les decía es inimplementable. Entonces lo que hacemos nosotros es, trabajando en este entorno, sugerir dos reglas alternativas. Proponemos dos reglas alternativas que son implementables, ¿okay? Que es la regla 14, en que el tipo de cambio real, QT, entra como un argumento dentro de la función de reacción del Banco Central, y la regla 15, que es una regla alternativa en que la expectativa de depreciación entra también como un argumento dentro de la regla de Taylor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que hicimos? Es incorporamos estas dos reglas de forma secuencial, digamos, dentro del modelo, lo solucionamos y vemos cuáles son las condiciones en las cuales la brecha de producto, XT, y la inflación, PHT, son cero. Y en ese contexto, cuando la inflación es cero y la brecha de producto es cero, la volatilidad de ambas variables es cero, y en términos del criterio de bienestar que surge en este modelo, el criterio de bienestar o la pérdida es la mínima, o lo que es lo mismo, que el beneficio o el beneficio social es el máximo. Entonces, en este modelo, el beneficio o la pérdida social está caracterizada como un promedio ponderado de la volatilidad de la inflación, que va a ser nuestro objetivo, y la volatilidad de la brecha de producto, que también es un objetivo del Banco Central, pero que no se puede observar, por eso lo pongo en amarillo. ¿Okay? Entonces, al Banco Central le gustaría estabilizar ambos de forma simultánea, y va a ser posible en la medida que exista la divina coincidencia. Cuando la divina coincidencia no existe, eso va a ser imposible, pero va a tratar de balancear, digamos, los costos de estabilizar la inflación que vienen dados por los costos o por la volatilidad mayor que se genera en la brecha de producto, con los beneficios de estabilizar la inflación. Pero, retomando, el principal objetivo nuestro es determinar la solución para el coeficiente phi sub q. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales resultados? Bueno, no lo voy a marear con tecnicismos, pero los principales resultados son los siguientes. La volatilidad de la inflación de PHT y de la volatilidad de la brecha de producto pueden ser escritos como funciones de los coeficientes profundos de la economía. ¿Okay? Y esos coeficientes pueden generar eventualmente una volatilidad de inflación cero y una brecha de producto cero, es decir, pueden generar eventualmente el equilibrio eficiente, aun cuando no observemos la tasa natural. Y eso es comillas, nuestra contribución es, si es que el Banco Central es incapaz de observar la tasa natural, existe la posibilidad de estabilizar la inflación y la brecha de producto ante shocks de productividad, es decir, generar la divina coincidencia de forma directa sin observar la tasa natural. Y si eso es verdad, si es que lo que está encuadrado, digamos, es cero. ¿Okay? Entonces existe, y la derivación analítica nos muestra, existe una respuesta óptima al
tipo de cambio real en nuestra regla. Y esa respuesta óptima es función de alfa, que es el grado de apertura, y de rho, que es la persistencia de los shocks de productividad. Entonces, conociendo ambos, o conjeturando cuál es el valor de ambos, el Banco Central eventualmente puede estabilizar la inflación y la brecha de producto en la presencia de shocks de productividad. ¿Okay? Y esta regla genera además determinación. Entonces, ese es nuestro principal, uno de nuestros primeros resultados. Tenemos esta regla que es implementable, que no responde al tipo de cambio, y tenemos esta otra regla que sí responde al tipo de cambio, que es nuestra regla óptima, y nuestra regla induce el equilibrio eficiente, esta otra regla no. Nuestra regla no requiere mucha más información que la regla implementable, simple acá, pero es capaz de estabilizar ambas dimensiones. ¿Okay? ¿Por qué o cuáles son los mecanismos que llevan a que nuestra regla estabilice la inflación? Como se dan cuenta, nuestra regla genera cero inflación y cero brecha de producto, vis a vis una regla como la regla que no reacciona al tipo de cambio, que genera una contracción de la inflación y una contracción de la brecha de producto. Bueno, nuestra regla es, comillas, eficiente, porque lo que hace es que mueve los precios relativos, es decir, permite que los precios relativos de los bienes se muevan de forma eficiente, y eso se genera con un movimiento del tipo de cambio real. ¿Okay? Entonces, en el contexto de los modelos neokeynesianos, nuestra regla eficiente permite que los precios se muevan hacia el equilibrio óptimo, aun cuando los precios eventualmente sean rígidos. Y eso parece un poco contradictorio, porque si los precios son rígidos, ¿cómo diablos puedo mover los precios relativos? ¿Cómo los puedo mover, de hecho? Y el punto es que los precios relativos que importan en una economía abierta es el precio de los bienes domésticos, que es rígido, versus el precio de los bienes importados, que pueden ser rígidos también, pero que dependen del tipo de cambio. Entonces, nuestra regla lo que hace es que induce movimientos en el tipo de cambio real, que a su vez generan movimientos eficientes en los precios relativos y generan entonces movimientos en la brecha de producto, movimientos que estabilizan la brecha de producto hacia cero, o que mueven el producto, acá está, que mueven el producto a un nivel mayor de producto, que es coherente con la mayor productividad. ¿Bien? Entonces, este es el principal canal. Nosotros implementamos la coincidencia divina moviendo los precios relativos de forma eficiente. No nosotros, la regla óptima. ¿Okay? Aquí solo mostrarles que efectivamente nuestra regla puede ser ineficiente, puede ser, puede salirse de la zona de determinación si es que rho es muy alto, digamos, perdón, muy bajo, pero eso, esta condición, digamos, que es la condición que permite que exista estabilidad, puede recuperarse si es que nosotros aumentamos la reacción a la inflación. Entonces, nuestra segunda contribución es mostrar que nuestra regla, al igual que el paper, la contribución de Schmidt-Grohe y Uribe, está sujeta eventualmente a la indeterminación del equilibrio, pero esa indeterminación se soluciona si es que nosotros aumentamos la reacción a la inflación. Y de esa forma, comillas, nuestra regla salva la determinación del equilibrio. Bien. Déjenme mostrarles el segundo resultado, que es cuando hay shocks de oferta, y en el caso de shocks de oferta, la volatilidad de ambas variables de la brecha de producto y de la inflación las presentamos acá, y en este caso no es posible estabilizar ambas al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, la brecha de producto, en este caso, de hecho, puede ser distinta de cero, podemos estabilizar la inflación, pero eso no necesariamente implica que la brecha de producto se va a estabilizar. Es lo que le pasa a Marcel, grosso modo, hoy día. Puede estabilizar la inflación, pero la brecha de producto eventualmente se estabiliza poco o en un mayor tiempo. ¿Okay? Bueno, en ese caso, nuestra regla el coeficiente de respuesta sigue siendo FIQ. Este FIQ lleva la inflación a cero, o a la inflación a su meta, estabiliza la volatilidad de la inflación, pero no estabiliza necesariamente la brecha de producto. ¿Okay?
Entonces aquí está una representación de esto. La inflación bajo nuestra regla está estabilizada, inflación está en cero, inflación doméstica, pero la brecha de productos, se dan cuenta, está lejos de cero y de hecho está más alejada del cero que una regla que no tiene reacción al tipo de cambio real. ¿Okay? Entonces aquí en nuestra regla no sabemos muy bien si tiene un buen desempeño o no. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos la función de pérdida de ambas reglas, de la regla que no tiene reacción al tipo de cambio y de la regla nuestra que sí tiene una reacción. Y vemos que la regla que tiene reacción al tipo de cambio, que nuestra regla sí tiene una función, una pérdida positiva para la sociedad, pero que es menor que la pérdida que existiría si es que no hubiera reacción. Mensaje. En el contexto de nuestro modelo, en la calibración particular que tenemos, aun cuando ante shocks de costos no sea posible estabilizar ambas variables, es relativamente eficiente reaccionar o estabilizar la inflación doméstica. ¿Por qué? Porque eso genera una menor pérdida social. ¿Bien? Eso. Nuevamente, en el contexto de los shocks de costos, el riesgo de determinación también existe, pero podemos, comillas, salvarnos de esto o inmunizarnos ante los riesgos de determinación, generando una respuesta mayor a la inflación en la regla de política monetaria. Entonces, una reacción mayor, perdón, a la inflación dentro de la regla de política monetaria nos salva del problema o de la trampa de indeterminación. Incluso en casos extremos, y aquí calibramos, en el peor de los casos, el coeficiente de respuesta tendría que aumentar de 1,5, que es lo que encuentra Taylor en el año 93, a un 2,9, que es un coeficiente que es mucho más alto, es el doble, pero que es un coeficiente que está dentro del rango de las estimaciones para las reglas de Taylor para distintos países. Entonces, bajo nuestra calibración inicial, una reacción de 2,9 a la inflación nos da, comillas, inmunidad a la trampa de la indeterminación. ¿Bien? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejercicios de robustez que me voy a saltar, porque el principal mensaje ya está dicho, y voy a concluir, digamos, con 4 comentarios. El primero es que derivamos una regla implementable y óptima o eficiente de política monetaria. Esta regla es óptima cuando los shocks son shocks de demanda o shocks que son gatillados por movimientos en la productividad, y la regla es eficiente cuando hay shocks de costos. ¿Okay? Existe la posibilidad de que caigamos en la trampa de indeterminación, pero eventualmente, si es que la respuesta a la inflación es más alta, entonces podemos escapar a este problema. Bien, eso es. No sé si hay varias gente que me hizo preguntas ahora. Pues, Cristóbal me preguntaba algo que había que tratar de contestar ahora. Si no, toma el micrófono. Ok, respecto de Q, Cristóbal pregunta si es que se prescribe que la respuesta Q aumente la tasa. No, buena pregunta. Nuestra regla, de hecho, esto es un comentario que hemos recibido de forma persistente, es nuestra regla no busca estabilizar el tipo de cambio, que eso es justamente lo que aboga mucha gente cuando quiere darle más instrumentos al Banco Central, más objetivos, es un objetivo de eventualmente estabilizar el tipo de cambio. Nuestra regla hace justamente lo contrario, nuestra regla exacerba o valida movimientos del tipo de cambio. ¿Okay? Entonces, ¿y por qué lo hace? Porque nuestra regla no tiene la respuesta a la tasa natural. Entonces, cuando el tipo de cambio se mueve en parte porque está reaccionando a movimientos en la productividad, que no vemos, pero que vemos de forma indirecta a través de movimientos en el tipo de cambio. Y ese movimiento es, comillas, incompleto. Entonces, lo que hace el Banco Central es que observa el tipo de cambio, observa que se deprecia y trata de generar una depreciación incluso mayor que permita incorporar aquellos factores que no se observan de forma directa a través del tipo de cambio. Entonces, yendo a la pregunta de Cristóbal, no, nuestra regla efectivamente no aumenta la tasa, sino que más bien la mueve justo en dirección contraria. Si el tipo de cambio se deprecia, yo lo que tengo que hacer es depreciarlo aún más. ¿Se dan cuenta? Entonces, exacerba
los movimientos de tipo de cambio. Entre paréntesis, es precisamente por esto que nuestra regla está propensa a la indeterminación, porque si exacerba mucho el tipo de cambio, bueno, puede que nos saque, comillas, del equilibrio, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso nuestra regla, al igual que Schmidt y Uribe, tienen el problema de indeterminación, que es que eventualmente se desestabiliza tanto el tipo de cambio que eventualmente ya la economía escapa, comillas, del equilibrio. Pero sí, buena pregunta. Precisamente el mecanismo nuestro es de que exacerba la depreciación. Eso, tenemos creo algo de tiempo, Vanessa, ¿o no? Sí, sí, si necesitan hacer alguna otra pregunta, profesor, no hay ningún problema. ¿Una pregunta? ¿Comentario? ¿Crítica? Parece que no. No, bueno, ok, entonces este Profe, material de control... sí. Si es que Taylor en su paper original prescribe una respuesta del Banco Central de 1.5 y nosotros, no, de 0.5 y lo estamos aumentando ¿a cuánto? ¿A 1.9? No, quizás me expliqué mal. 1.5 es lo que él encuentra. Entonces, él encuentra que el Banco Central americano responde a 1.5 a las desviaciones de inflación respecto a la meta. Ahora, ojo, importante, y es bueno el punto que mencionas, pero quizá para clarificar, Taylor no dice que sea una respuesta eficiente, dice que es lo que encuentra que el Banco Central hace. Ahora, uno puede pensar que es eficiente porque, claro, el Banco Central americano desde ese momento hasta hoy día realmente ha mantenido la inflación en 2,5% o en 2% así sistemático, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, podría ser efectivamente una respuesta óptima. Pero, ok, dale, ¿cuál era el comentario tuyo? Sí, quería saber si es que el Banco Central de Chile hoy día empezase a seguir esta regla, ¿cuánto subiría más o menos la tasa de interés? Buena pregunta. Lo podríamos calcular, pero suponte que la inflación hoy día está, voy a inventar la cifra, no estoy seguro, pero en 6. Claro, okay, la inflación está en 6, la meta está en 3, la diferencia es 3, 1,5, 1,5 por 3, ¿cuánto es? 4,5. Upa, tendría que subirla bastante. No sé si, tendríamos que ver la escala, pero no sé si 450 puntos base o algo así. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, claro, usando esta métrica, que de hecho la pregunta es buena en varias dimensiones, pero es porque permite ver cuánto le falta al Banco Central, digamos, para cerrar esa brecha. Y claro, si la respuesta fuera 1,5, en verdad, si las matemáticas no nos fallan, digamos, es como 450 puntos base. El Banco Central aumentó de 100 y tantos puntos base la tasa. Entonces todavía estamos bien desalineados, ¿te das cuenta? Entonces, es buena porque nos permite calibrar un poco. Claro, el Banco Central no lo hace de forma inmediata porque tampoco quiere colapsar ¿te das cuenta? La economía, etcétera, pero claro, nos muestra cuál es la brecha que tenemos que llenar en términos de tasa. Y lo otro que es importante es que cuando ustedes estén en el sector privado, si es que están, les van a preguntar qué es lo que va a hacer el Banco Central, ¿okay? Y se van a ganar bonos, digamos, si es que aproximan la conducta del Banco Central. Y los bancos privados, en parte, tratan de conjeturar y anticiparse a los movimientos de tasa y probablemente usan cálculos sencillos como los de la regla de Taylor. Entonces, los coeficientes de la regla de Taylor nos dan como un sabor, por así decirlo, de hacia dónde tendría que moverse la tasa, una cierta dimensionalidad o sea, nos da la dirección del movimiento y eventualmente una cierta magnitud. Claro. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no, profesor. Perfecto. Ya, bueno, en todo caso, gracias por la oportunidad y si quieren después, o sea, si tienen algún comentario que quiera hacer por mail o algo, feliz de responderlo. Para los que están en clase conmigo también, si quieren, conversamos esto en clase o si tienen alguna duda, lo podemos conversar ahí también. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Le doy las gracias a nombre del director por haber podido participar con nosotros y a todos los alumnos y a las personas que pudieron asistir. Ya, perfecto, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao, chao.